teníamos este año un lema, ¿se lo acuerdan? ¿Cuál es? Fe en acción, muy bien. Y por ello justamente estamos viendo qué es esto de la fe, el caminar de la fe. Hay tantas religiones en el mundo, tanta gente con sus ideas privadas, personales de qué será la fe y cómo poder conectarnos con Dios. Y nosotros tomamos la palabra de Dios para guiarnos en cómo verdaderamente tener una fe genuina que produzca acciones en el mundo en el que vivimos. Y para ello tomamos el libro de Nehemías, un hombre de fe, un hombre que vivió una fe genuina en el tiempo en el que le tocó actuar. Y hemos visto, yo no puedo dar todo el repaso de nuevo, pero hemos visto capítulo tras capítulo cómo Dios le encomienda esta misión a este hombre que estaba sirviendo al emperador del mundo conocido, al emperador del imperio persa en la capital, en Susa. Deja todo ese trabajo en el gobierno porque Dios le da una misión. La misión era reconstruir los muros de Jerusalén. Y es así como este hombre emprende el viaje guiado por el Espíritu de Dios y comienza a poner esa fe en acción. Y se encuentra con muchos desafíos, con oposición, no solamente del enemigo, sino también de personas que estaban dentro de la misma comunidad en Jerusalén, intentando que el proyecto fracasara. Y llegamos al capítulo 6 y nos encontramos con un estruendo de aclamación a Dios, en donde el autor nos cuenta que en 52 días el pueblo fue capaz de terminar ese proyecto y reconstruir las murallas de Jerusalén. Y hablamos un poquito de qué significaba este proyecto de reconstrucción de las murallas. No era solamente un proyecto, bueno, vamos a hacer una reforma edilicia, sino que tenía que ver con una manifestación de las promesas que Dios estaba cumpliendo para Israel. Dios había mandado a su propio pueblo al exilio de la cautividad de otras naciones a causa de su pecado. Pero en la misericordia de Dios, Dios los traía de nuevo. Y las reconstrucciones del muro de Jerusalén implicaban la manifestación de la gracia de Dios y sus propósitos que avanzaban. El capítulo 7 lo salteamos. Nadie se dio cuenta. Ajá. ¿Por qué lo salteamos? Pregúntele a su maestro de estudio bíblico. Una lista que nos da Nehemías de las personas que regresaron, un poco el principio de santidad del pueblo de Dios frente a las naciones extranjeras que tenían otros dioses. Hoy no tenemos tiempo para explicarlo, pero la ley de Dios no es una ley racista o que discrimina al extranjero. Todo lo contrario, en el Deuteronomio vemos cómo Dios le manda a su pueblo a tratar bien al extranjero, a cuidarlo, a protegerlo. Pero lo que Dios está haciendo en el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío en este caso, es reconstruir su santidad. Las naciones extranjeras tenían otros dioses paganos y por eso Dios quería que solamente se le adorara a Él. De eso se trata un poco el capítulo 7. Vimos el capítulo 8 el domingo pasado que tiene que ver con cómo ese pacto con Dios se empieza a renovar. No porque Dios lo haya roto, no porque Dios haya olvidado su pacto con Israel, sino porque fue el mismo Israel el que olvidó el pacto. Y vimos cómo se empieza a trabajar ¿para qué? Para renovar ese pacto. Y vimos que el punto de partida inicial para renovar ese pacto con Dios está fincado, centrado en su palabra. Y por fin llegamos al capítulo 9, y usted se aburrió, no se quiere ir. Llegamos al capítulo 9. Un capítulo precioso. Porque en el capítulo 8 lo que veíamos es este pacto que Dios está renovando con Jerusalén, con los judíos. Y vemos que fluye de la palabra de Dios, pero en el capítulo 9 lo que vamos a estar viendo es qué clase de pacto es ese que Dios tiene con su pueblo. Y vamos a conocer un poco quién es ese Dios de pactos, cómo es su carácter y cómo es que Él actúa. Y lo vamos a ver desplegando una
de sus características fundamentales. Y es que el Dios de Israel, nuestro Dios, es un Dios lleno de gracia y misericordia. Por eso es que los judíos tienen esta oportunidad de renovar un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios los perdona. Si no hubiera perdón, ¿qué clase de renovación habría? Ninguna, ninguna. Y vamos a estar viendo cómo es este Dios de gracia que tenemos. Cuando hablamos de gracia, ¿de qué estamos hablando? No es como esa palabra que dice, ay, qué niño, niño, haz tu gracia, ¿no? Y el niño nunca la hace, ¿no? No es ese tipo de gracia. O qué joven llena de gracia, ¿eh? Cuando pasa una jovencita, qué jovencita llena de gracia, ¿eh? Porque es carismática, educada, ¿verdad? No estamos hablando de esa gracia. Ni tampoco, ay, esto me dio gracia de que me estoy riendo de una broma, ¿se entiende? Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de la gracia como la dimensión de la actividad divina que le permite a Dios confrontar la indiferencia y rebelión humana con una incansable capacidad de perdonar y bendecir. Esta es la definición que nos da John Elwell. La gracia de Dios es una acción que Dios toma para confrontar o para relacionarse con la indiferencia del hombre y con su rebelión ante él, que le da una capacidad de perdonar, de amar y bendecir, aun cuando el hombre rechaza. Eso es gracia. Mire, para que lo entendamos todos. Imagínese un padre, una madre. Los hijos siempre somos egoístas, ¿no? Y usted es padre y dirá, sí, son egoístas, pero usted también es hijo, ¿eh? Cuidado. ¿Eh? Los hijos somos egoístas. Siempre pensamos en nosotros. Y creemos que todo llueve del cielo, ¿no? Que los recursos llueven del cielo, que tengo el derecho de que mis padres me paguen la universidad, que tengo esto, ¿verdad? Que tengo lo otro. Y siempre pensamos en nosotros. Muchas veces los hijos resisten la autoridad de los padres. Y hacen cosas que defraudan la confianza de los padres. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Qué hace el padre? Tiene, o la madre, gracia. ¿Qué es la gracia? La capacidad de, en vez de ahorcarlo, que lo quisiera, no se haga el que no, ¿eh? En vez de ahorcarlo ahí y tenerlo ahí, ¿usted qué hace? Le vuelve a perdonar. Y lo vuelve a perdonar. ¿Por qué? Porque en definitiva lo ama tanto que lo quiere ver bien. Usted no lo quiere ver mal a su hijo. Y aunque su hijo haga un desastre y sea el peor, usted siempre lo va a querer ver bien. Y si hay arrepentimiento, siempre le va a querer perdonar. Bueno, nosotros tenemos un Padre Celestial que tiene esa capacidad, pero en comparación a nuestra es exponencialmente inmensa. La pregunta que nos hace el capítulo 9 de Nehemías, y que es la pregunta que quiero que nos hagamos nosotros en esta mañana, es ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios en el pacto que ha hecho con nosotros, sus hijos? Bueno, pastor, usted ya nos explicó lo que es la gracia. Bueno, pero ¿cómo se ve esa gracia de Dios desplegada en la relación que Él tiene con nosotros? Nehemías capítulo 9 nos va a dar la respuesta. En primer lugar, la gracia de Dios se manifiesta en su creación. Les doy un poquito de contexto. En Nehemías el capítulo 9 se juntan ahí por el 31 de octubre, dice la palabra de Dios, el día 24 del mes séptimo, sería el 31 de octubre, y se junta toda una asamblea, otra vez. Y comienzan los sacerdotes a alabar a Dios y van a hacer una oración. Fíjese qué interesante. La renovación del pacto en el capítulo 8 comienza con la palabra de Dios y ahora en el capítulo 9 la renovación del pacto continúa por medio de la oración. La palabra de Dios y la oración, claves para tener una intimidad y una relación con Dios. Y llegamos al versículo 5 en la última parte de Nehemías capítulo 9. Y vamos a leer juntos esta porción, no juntos, la leo yo, pero ustedes me siguen, ¿eh? Claro, por las dudas. Esta porción
donde está la oración del pueblo de Dios. Miren cómo empieza. Que tu glorioso nombre sea alabado. Así empieza el pueblo a clamar. Que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. En primer lugar, la gracia de Dios se manifiesta en su creación. No tengo mucho tiempo para explicarles, pero siempre que Israel ha fallado en su pacto con Dios, en su intimidad con Dios, o que hay enemigos que están atacando a Israel para exterminar el pacto que Dios tiene con ellos, Israel siempre clama al Dios de la creación. Les doy un ejemplo, Salmo 19. Ese salmo tiene dos partes. La primera, ¿cómo empieza? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Muy bien. Y habla de la creación de Dios. En la segunda parte de ese salmo empieza a hablar de la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta. El testimonio de Dios es fiel. Está hablando del pacto de Dios. En el Salmo 74 vemos exactamente lo mismo. Cuando Israel está en problemas o está fallando en el pacto, invoca al Dios de la creación. ¿Por qué? Porque es el Dios soberano que lo gobierna todo. E independientemente de lo que esté pasando, independientemente de que Israel falle, independientemente de que otras naciones atenten contra la subsistencia de esa nación, Israel invoca al Dios del pacto. Al Dios del pacto. O sea que creación y pacto en el pensamiento del Antiguo Testamento van unidos. Lamentablemente hoy no podemos indagar mucho sobre eso. Pero es cierto que la gracia de Dios se manifiesta en su creación. Pensemos en esto. ¿Qué hizo usted? ¿Qué mereció usted para haber nacido? ¿Qué mereció usted? No, porque yo antes de nacer era un gran empresario. ¿Ah? Sí, claro. Yo antes de nacer, pero si antes de nacer, ¿dónde estaba usted? ¿Nunca se preguntó eso? Dios te creó. Dios le creó a usted por un acto de gracia. Por eso la creación es una manifestación de la gracia común de Dios para todos. Un concepto que vemos también por boca del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. La creación está anunciando la gracia de Dios. ¿Dios tendría que habernos creado? ¿Tenía alguna obligación de crearnos? No, al crearnos se creó también un montón de dolor de cabezas. ¿Verdad? Pero ahí vemos manifestada la gracia de Dios en su creación. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, tiene mucho que ver. Porque cuando yo siento que le estoy fallando a Dios, lo primero que tengo que reconocer es que Dios es el que me hizo. Cuando siento que las dificultades de la vida me agobian y digo, esto no va para más, lo que tengo que acordarme es que Dios está sentado en el trono, que Él gobierna las cosas, que Él es el Dios único, que tiene ángeles, que me creó, que me hizo a mí. ¿Usted sabe que Dios lo hizo a usted? Quizá hoy vino usted aquí, está pensando en mi vida, no tiene ningún sentido. ¿Sabes que Dios te hizo? Eso es una manifestación de su gracia. En segundo lugar, la gracia de Dios se manifiesta en su elección. Versículos 7 y 8. Miren lo que dice el texto. Sigue la oración del pueblo judío. Eres el Señor Dios, ¿quién qué? Quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos. Y le dio un nuevo nombre, Abraham. Cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él y a su descendencia la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos, de los gergeseos, y has cumplido lo que prometiste, porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Qué precioso. La gracia de Dios se manifiesta en la elección. Y a veces digo, mucha gente que critica la sana doctrina y dice, no, esa idea de la elección es una idea.
A ver si lo leemos todos juntos. Versículo 7. Eres el Señor Dios, ¿quién qué? Eligió a Abraham. La elección no es un concepto que fabricó Pablo en el Nuevo Testamento. La elección ya viene desde el Antiguo Testamento, tan patente en la historia de Israel, que Israel reconoce la gracia de Dios no solamente porque es un Dios creador, sino también porque es un Dios que los eligió. En Deuteronomio capítulo 6 vamos a ver que Dios les dice, no los elegí a ustedes porque ustedes eran la nación más linda. Los elegí de mi puro amor y mi puro afecto. Israel no tiene de qué gloriarse en que Dios los haya elegido como su pueblo. Y lo están reconociendo desde el punto desde que eligió a Abraham. Y siempre Abraham, cuando se habla de la elección de Abraham, aparece ¿de dónde sale? De Ur de los Caldeos, del pueblo más pagano. De ahí fue Dios a sacarlo. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre de bien. No, Abraham era otro pagano más. Pero Dios lo eligió y lo llamó. Un concepto que también aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Dios es el que elige, el que llama, el que justifica, el que santifica. Hoy voy a ir volando, así que agárrense. Voy a ir volando, agárrense. Pero ¿qué nos da a nosotros? ¿Qué tiene que ver conmigo que Dios me haya elegido para ser su hijo? Dice Efesios en el capítulo 1, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que Dios nos predestinó para ser sus hijos desde antes de que creara el mundo. No solamente Dios me creó, sino también en su mente y en su corazón siempre me eligió para que fuera su hijo. ¿No se siente usted honrado? Mire, yo cuando era chico y jugaba en las ligas deportivas, siempre el entrenador estaba eligiendo a ver quién iban a ser los jugadores que iban a jugar en el campo y quiénes iban a ser los que iban a quedar en la banca. Y cuando el entrenador me elegía, yo me sentía que era, no sé, una estrella, ¿no? Me sentía con confianza, pasaba una chica y le decía, hola, ¿cómo estás? Porque me había elegido. Era Tami esa chica. No, son todas mentiras. Sentí que me había elegido. Ahora, pensemos en esto. Nosotros no hicimos absolutamente nada para que Dios nos eligiera. Pero antes que Dios creara el mundo, Él ya había pensado en hacerme su hijo. Si Dios me creó, si Dios eligió que yo fuera su hijo, pues entonces, ¿de qué voy a temer? ¿Qué cosa puede dañarme? ¿De qué me voy a preocupar? Si Dios antes que creara todas las cosas ya creó un plan para mí, ¿de qué voy a temer? ¿De qué voy a temer? ¿De qué voy a temer? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ella lo planeó todo, ya vio su vida, ya antes que usted naciera incluso ya lo había elegido para ser su hijo. ¿De qué va a temer? Avancemos. La gracia de Dios no solamente se manifiesta en su creación y elección, sino también se manifiesta en su redención. Miremos juntos el versículo 9 al 12. Tú viste la miseria de nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos cuando estaban junto al Mar Rojo. Realizaste señales milagrosas y maravillas contra el faraón, sus funcionarios y su pueblo, porque tú sabías con cuánta arrogancia trataban a nuestros antepasados. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Dividiste el mar para que tu pueblo pudiera cruzarlo por tierra seca. Luego arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar. Se hundieron como piedras en aguas turbulentas. Guiaste a nuestros antepasados mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para que pudieran encontrar el camino. Lo que vamos a ir viendo en esta oración es la historia de Israel. Desde la creación pasamos a la elección de Abraham y ahora nos corremos un episodio que es la esclavitud de Israel en Egipto. Ahora la gracia de Dios, ese amor constante, esa capacidad de Dios de bendecir ante la indiferencia y la rebelión del hombre se muestra en su redención.
¿Qué es redimir? Redimir es sacar a alguien de la esclavitud. Sacar a alguien que está atado, que está encadenado, sacarlo de la servidumbre y pasarlo a la libertad. Y esto es lo que pasó en el libro de Éxodo. Dios saca a Israel de la opresión de Egipto. ¿Pero cómo lo saca? La noche en la que van a salir, Dios les dice que tomen un corderito y que con la sangre pinten el marco de las casas. Porque en la sangre de ese corderito, cuando viniera el ángel de la muerte a llevarse los primogénitos, el ángel iba a ver si había estado la señal de la sangre del cordero, iba a pasar. Y así es como Dios saca, mediante Moisés, al pueblo de Israel de la esclavitud, la opresión de Egipto, los saca a la libertad. Eso es la redención. En el Nuevo Testamento vemos exactamente lo mismo. Es la sangre de Cristo Jesús, vertida en la cruz del Calvario, la que ha apaciguado la ira de Dios por nuestros pecados. Es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario la que ha limpiado todos nuestros pecados y ha cortado el yugo, la cadena de la esclavitud. Antes no podíamos no pecar. Y usted se daba cuenta, porque usted no la quiere tratar mal a su esposa, pero no podía no tratarla bien. Usted no quería no mentir, o mentir, pero mentía. Y ahí estaba mintiendo, esclavo de ese pecado. Esclavo, pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, su sangre cortó esas cadenas. ¿Y qué nos sacó? A la libertad. Ahora tenemos la capacidad de amar. Antes solamente éramos unos egoístas. Ahora tenemos la capacidad de servir. Antes queríamos que nos sirvieran. Ahora tenemos la capacidad de tener paciencia. Antes los queríamos matar a todos. Antes caminábamos con amargura en el corazón. Todos los días parecían oscuros. No importaba qué pasara. Buenos días, le decía el vecino. Y usted decía, ¿qué tienen de buenos? Como el Chavo del Ocho. No me acuerdo cuál era el que se enojaba y decía, ¿qué tienen de buenos? Si hay algún fan del Chavo ahí nos puede decir. Don Ramón, gracias, era Don Ramón. Cuando Don Ramón se enoja, ¿qué tienen de bueno? Y que buenos días. ¿Y qué pasó? El Señor nos dio un nuevo corazón, cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne, nos regeneró, nos hizo una nueva persona. Entonces cuando caminamos por la calle nos dicen buenos días para usted también. Y su vecino dice, ¿pero qué le pasó a este gruñón? ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Fuimos redimidos por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Sigamos volando. La gracia de Dios se manifiesta en la redención, pero la gracia de Dios también se manifiesta en su palabra. Miremos juntos el versículo 13 y 14. Bajaste al monte Sinaí y les hablaste desde el cielo. Les diste ordenanzas e instrucciones justas y decretos y mandatos buenos. Les diste instrucciones acerca de tu sagrado día de descanso, el sábado. Además, por medio de tu siervo Moisés, les ordenaste que obedecieran todos tus mandamientos, decretos e instrucciones. Tenemos la idea equivocada de que la ley de Dios, que el Antiguo Testamento, en particular el Deuteronomio, con el Pentateuco, esos primeros 5 de los libros de la Biblia, pensamos que tenemos, en esa época estaba la ley, pero ahora vivimos en la gracia. Como si Dios nunca hubiera tenido gracia en el Antiguo Testamento. No hay concepto más equivocado que ese. No es que, ahora vivimos en la gracia porque vino Jesucristo y ahora estamos en la gracia y antes no había. No. Desde el momento en que Dios creó el mundo, empezó a manifestar su gracia. Y ha sido la revelación progresiva de la gracia de Dios que ha ido avanzando progresivamente en su revelación para el hombre en su historia. ¿Y por qué digo esto? ¿Se acuerdan? No sé si fue en el 2017. Ya pasaron 2 años, que cómo vuela el tiempo, ¿no? Mejor no hablemos de los años. Pero en un año vimos el Salmo 119 y lo predicamos todos. Yo me acuerdo sus caras, usted se estaba tirando los pelos, los que ya no tenían se los tiraba. Lo predicamos todo versículo por versículo.
¿Por qué? Porque lo que vimos ahí en el Salmo 119 es que la ley de Dios es una manifestación de la gracia de Dios. ¿En qué sentido? Que Dios nos da una luz para saber por dónde ir. Si nosotros leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el verso 17, ese versículo bien entendido nos dice que la ley se dio a través de Moisés. La gracia de Dios se manifestó dándoles una ley para que este pueblo supiera cómo caminar con Dios. Pero ahora, dice Juan, la gracia y la verdad, antes revelada por esos medios, se ha manifestado completamente en la persona de Cristo Jesús. Antes era una sombra de lo que había de venir, la ley de Dios. Pero no es que la ley de Dios estaba ahí para hoy, no había gracia ahí. No, Dios se la dio en su gracia. ¿Y no piensa que la palabra de Dios es un regalo para nosotros? ¿Usted no sabe qué hacer con su vida? ¿No sabe para dónde ir? Se ha pegado contra la pared tantas veces que ya dice, ya mejor me quedo acá, no hago más nada porque ya no sé para dónde ir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pastor, no sé cómo criar a mis hijos. Yo tampoco. Miremos juntos a ver qué dice la palabra de Dios. Pastor, yo no sé cómo tratar a mi esposa. Yo tampoco. Miremos juntos cómo se debe hacerlo en la palabra de Dios. Pastor, estoy deprimido. No le encuentro sentido a mi vida. Miremos juntos la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios nos hable de su vida. Sigamos volando, que ya llegamos a destino. La gracia de Dios se manifiesta no solamente en su creación, en la elección, en la redención, en su palabra, sino también se manifiesta en su perseverante amor. Se nos acaba el tiempo para leer todo el texto, pero les invito a que lean en su casa el versículo 15 al 25. Es la historia de qué pasa cuando Israel está en el desierto. Dios los sacó de la esclavitud, ahora están en el desierto. ¿Saben lo que hace Israel? ¡Tengo hambre! Dios les da comida, el maná, el pan del cielo. ¡Estamos cansados de pan! Ay, Dios les da carne. Unas carnitas ahí para que nadie se queja, con codornices. ¡Queremos agua! Ay, yo digo, Dios, ¿por qué lo sacaste de Egipto? Lo hubiera dejado ahí. ¡Queremos agua! Y usted se está acordando usted de sus hijos, que ¿cuándo vamos a llegar? Porque me están diciendo ahí que tenemos agua, sed, estamos cansados. Y Dios ahí está dándoles el maná, dándoles el agua en el desierto. ¿Qué hacen? Se va Moisés 2 minutos al monte Sinaí a recibir la ley de Dios. Se fue Moisés, vamos a hacernos un Dios nosotros mismos. Nos hagamos un becerro de oro. Dice la Escritura, y le empezaron a decir, este becerro de oro nos sacó de Egipto. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo lo saqué de Egipto. Me imagino en el corazón de Dios la indignación. Usted mi cara y dice, tranquilo pastor, sí, tiene razón. Usted ve la indignación de Dios, lo sacó de Egipto. Los trae al desierto. Le piden pan, le da pan. Le pide carne, le dan carne. Le pide agua, le da agua. Le pone una columna de fuego en la noche para calentarnos. Los guía con una nube para que sepan dónde ir por el día. Moisés se va 1 minuto y esta gente está diciendo, vamos a hacernos otro Dios y vamos a decir, este becerro de oro gordito que hicimos nosotros es el que nos sacó de Egipto. Así le paga el pueblo de Dios la bondad que Dios le ha mostrado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! El versículo 20 dice, enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarnos con maná del cielo ni darles agua para su sed durante 40 años, no 1 año, no 2, no 18, así que ustedes padres no se quejen que su hijo tiene 20 años y vive con usted, no 20 años, por 40 años, si tiene 40 años por favor no viva con los padres, ¿no? Por 40 años los sustentaste en el desierto. ¿Y qué les faltó? Nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Y después les va a hablar de la conquista. Luego los introduciste a la tierra prometida y les diste una ciudad donde ya estaba todo construido. El pueblo de Israel no tuvo que edificar una sola piedra.
Las ciudades ya estaban hechas, los pozos estaban cavados, los viñedos ya estaban ahí. Dios les dio todo hecho. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se rebelaba y pecaba. ¿Y qué hacía Dios? Los perdonaba, los perdonaba. Miren lo que nos muestra el Señor en cuanto a su carácter. Versículo 17. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho en favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú, escuchen esto, amor persistente de Dios. Pero tú, Dios, eres un Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. Punto. No los abandonaste. A pesar de toda la ingratitud de Israel frente a Dios, Dios no los abandonó. ¿No los abandonó? El amor persistente de Dios es fruto de su gracia. ¿Cómo Dios puede amarme a mí? Yo no tengo ni la menor idea. Pero ante mi indiferencia, aunque muchas veces yo quiero volver a la esclavitud de mis pecados, Dios ya me libertó de mis pecados, pero voy a volver de nuevo a ese pecado porque está oculto, porque nadie me ve. Voy a volver a este vicio porque nadie me ve. Como el pueblo de Israel quería volver a Egipto, después de todo lo que Dios hizo por mí. Y muchas veces me pasa que Dios hace milagros en mi vida y en ese momento yo digo, qué grande eres Dios. Y al otro día ya no me acuerdo. ¿Dios? ¿Qué? ¿Dios? ¿Dónde? Sin embargo, el amor de Dios en su pacto es perseverante a tal punto que no me va a abandonar. Qué increíble esto. Por eso cuando nosotros hablamos de la perseverancia de los santos, que una vez que alguien ha sido regenerado por el Espíritu de Dios y ha sido introducido en la familia de Dios, esa persona no puede perder su salvación. ¿Por qué la salvación no se puede perder? Porque tenemos un Dios de pactos que no abandona. Tenemos un Dios de pactos que hace todo el trabajo, así como Dios lo hizo en el desierto con Israel, así como Dios lo hizo en la tierra prometida. Tenemos un Dios que ha hecho todo el trabajo en la persona de Cristo Jesús. Él lo hizo todo. Por eso el escritor de los Hebreos dice en Hebreos capítulo 12, ¿qué nos dice? Que corramos pues con paciencia la carrera que ha sido puesta. Voz pasiva, ¿quién la pone? Dios. Ha sido puesta delante de nosotros. Cristo ya la corrió esa carrera. ¿Puesto los ojos en quién? ¿En el pastor? No. ¿En el hermano de la iglesia? No. ¿En la institución de la iglesia? No. En Jesús, el autor y consumador de ese camino que Dios me puso, que es la fe. El amor perseverante de Dios es tan fuerte. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo. Me puso en su familia y ahora me dice, camina. El camino ya está hecho. No dudes de tu salvación. Si has sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, no la puedes perder. Ahora, la pregunta para ti es, ¿estás en la familia de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Le has pedido a Dios que tenga misericordia? ¿Has puesto la fe en el unigénito Hijo de Dios? Ya me cansé, avancemos. Quiero terminar. En sexto lugar, la gracia de Dios se manifiesta en su disciplina. ¿Qué tal eso? ¿Cómo? Estamos hablando del amor, pastor, me encanta su sermón. Y ahora me dice que la gracia de Dios se manifiesta en la disciplina. Sí. Miremos el versículo 26. Sin embargo, a pesar de todo, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu ley. Mataron a tus profetas, quienes les advertían que volvieran a ti y cometieron terribles blasfemias. Así que, versículo 27, los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir. Pero en su momento de angustia clamaron a ti y desde el cielo lo escuchaste. Escuchen esto. En tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los rescataran de sus enemigos. Y va a seguir más adelante dándonos el mismo patrón. Los libertaban, ya se olvidaban de Dios. Dios los volvía a disciplinar con otra nación que los tomaba cautivos. Volvían a clamar a Dios y Dios en su misericordia los volvía a escuchar.
una de las manifestaciones de la gracia de Dios es su disciplina. Le hago una pregunta. Cuando usted disciplina a su hijo, ¿lo deja de amar en ese momento? No. Y para los que no tienen hijos y están pensando, bueno, yo algún día me casaré y algún día tener hijos, no sé lo que están hablando. No sé cómo explicártelo. Pero cuando tu padre o tu madre te disciplinan, no dejan de amarte. De hecho, te disciplinan para que te corrijas. La disciplina no tiene como objetivo destruirte, sino salvarte. Salvarte. Y mire cómo actúa el pueblo de Dios. Dios le da su ley y ellos, no le voy a hacer caso a esta ley de Dios, ¿qué le voy a hacer caso? Les manda profetas, enviados de parte de Dios para que les digan, está yendo mal. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? En vez de arrepentirse, los mata. ¿Qué haces cuando tu abuelita se acerca a ti y te dice, mijo, lo que estás haciendo está mal? La palabra de Dios dice esto. ¿Qué haces tú? Esta abuelita, siempre con la Biblia, siempre con la religión, la abuelita. Y ya en tu cabeza estás pensando 1000 formas de matarla a tu abuelita. ¿Ah? ¿Y sabes cómo me doy cuenta de eso? Porque cuando ves que viene tu abuelita te escapas por otro lado. Viene mi abuelita, sales corriendo. Que no me vea. Viene esta persona que es creyente, mejor me cruzo de vereda. Viene el pastor, mejor me voy de la casa. No somos como el pueblo de Israel que mata a los profetas. No queremos escuchar a los que nos vienen a traer la palabra de Dios. Pero una de las manifestaciones de la gracia de Dios es la disciplina. Hebreos capítulo 12. No te desanimes cuando Dios te castigue, cuando Dios te discipline. Porque el Señor castiga o disciplina a todo aquel que tiene por hijo. Y si nosotros recibíamos la disciplina de nuestros padres, ¿cómo no vamos a recibir la disciplina del Señor? ¿Te está ajustando el Señor en este momento? ¿Te está haciendo pasar por un momento de dolor, de necesidad, de angustia, de tribulación? Tranquilo, tranquilo. Te está corrigiendo, está purificando tu fe. Por último, en último lugar, la gracia de Dios se manifiesta en su fidelidad. Versículo 32 al 37. Ahora Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, escuchen esto, que cumple su pacto de amor inagotable. Inagotable. No permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. Después le puede leer usted hasta el final del capítulo. La oración de este pueblo termina con un pedido a que Dios se acuerde de su fidelidad. Que todo lo que Él prometió, que lo cumpla. Dios había prometido que a pesar de castigar a su pueblo con otras naciones y llevarlos al exilio, los traería de nuevo a la tierra prometida. Y esta es la promesa que el pueblo está reclamando de Dios. Señor, cumple tu promesa. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Cumple su palabra. Y vemos este tema de la fidelidad de Dios desde la elección de Abraham en la oración, al principio de la oración, hasta el final de la oración, en estos últimos versículos, donde se vuelve a repetir que Dios es fiel a su palabra. Dios no se va a volver atrás en lo que ha dicho. El apóstol Pablo nos dice en el libro de los Filipenses que aquel que comenzó la obra la culminará, la completará hasta el día de Cristo. ¿Lo va a terminar o no? Sí. Entonces cuando pienso que ya no puedo más, cuando pienso que voy a explotar, cuando digo se terminó todo, tengo que confiar de que Dios va a completar su obra en mí. Porque fiel es el que nos llama, el cual también así lo hará. Nosotros podemos descansar en la gracia de Dios porque sabemos que tenemos un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas.
me encanta este capítulo de Nehemías, porque el pueblo está llevando sus ojos a Dios. Hay momentos en la Escritura donde Dios nos desafía a nosotros a hacer cosas, a cambiar, a ser diferentes, a cumplir mandamientos. Pero este es un momento donde Dios está tomando al pueblo y le hace que ponga sus ojos en la persona bendita de Dios. Y encontramos un Dios de pacto que es un Dios de gracia. Una gracia manifestada en la creación, manifestada en la elección, en la redención, manifestada en su palabra, manifestada en la disciplina, manifestada en la fidelidad. Qué precioso es nuestro Dios. ¿Quieres conocerlo? ¿Tienes esa relación con Dios donde estás bebiendo día a día de la gracia de Dios? ¿Quieres conocer ese Dios? La revelación perfecta de Dios está en la persona de Cristo Jesús. Jesús dijo en San Juan, en el capítulo 14, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie se puede conectar con este Dios lleno de gracia si no es por medio de Él. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y rinde tu vida al Señor.